resultan deleznables las prácticas adoptadas durante los últimos años, donde se pretende condicionar la asignación de recursos presupuestales al voto en favor de las reformas impositivas, donde se pretende cooptar el voto de los legisladores a cambio de recursos, donde las cúpulas partidarias inducen el voto de legisladores contra sus convicciones, o peor aún, en la negociación de intereses particulares que derivan en actos de corrupción, donde legisladores cobran porcentajes sobre los recursos que gestionan o imponen a las empresas que construirán las obras o prestarán los servicios. Hoy, con esta reforma, se le da sepultura definitiva a la revolución que le dio identidad y de la cual surgió el nacionalismo revolucionario, que hoy ya no existe en el PRI, el cual ha traicionado sus principales valores. Ese es el debate real del día de hoy. Ya es la primera vez en este país donde enfrentamos una reforma con un verdadero contenido de clase, donde en aras de mantener un privilegio para unos cuantos, se afecta el interés de la mayoría trabajadora del país. Pero los días históricos los marcan las hazañas, las derrotas o las tragedias. Y hoy los trabajadores, la inmensa mayoría de los mexicanos, están viviendo un día de verdadera tragedia, porque estamos llegando, sin lugar a dudas, a la consumación del mayor agravio que hayan vivido los trabajadores mexicanos desde 1917. La experiencia y la doctrina internacionales han demostrado que la existencia de medios de comunicación libres, independientes y plurales son esenciales para el adecuado funcionamiento de una sociedad democrática. Los medios, en tanto concesiones públicas, deben atender las políticas de Estado, no las de gobierno, y estas a su vez deben establecerse de las necesidades del conjunto de la población. Los medios permisionados deben definirse claramente como medios públicos de Estado, con el marco legal correspondiente y claras políticas de financiamiento. Por eso es necesario precisar: abrir la competencia no garantiza por sí misma la eliminación de las prácticas monopólicas, ni el ejercicio pleno del derecho a la información, menos aún una auténtica pluralidad en los medios de comunicación. Abrir el mercado de las telecomunicaciones no implica necesariamente su democratización. El gobierno federal pretende imponer una política eminentemente recaudatoria para mitigar el boquete fiscal que implicaría el cambio de régimen impositivo de Pemex y que rompe ya con el dogma del déficit cero, alentando el endeudamiento nacional y cargando de nueva cuenta la mano, como siempre, a los causantes cautivos, a los sectores medios y en particular al ingreso de los trabajadores. A lo largo de las 3 últimas décadas, independientemente de la alternancia que se ha registrado en el gobierno federal, tanto las administraciones del PRI como las del Partido Acción Nacional, hemos asistido lo mismo al error de diciembre de 1994, que derivó en el efecto tequila, que al catarrito del señor Agustín Cárcez, que duró la friolera de 2 años entre el 2008 y el 2009.
Hemos pasado por la política del bocho, hotel y changarro, a la de ahí te dejo estos 6,000 pesos, paga la renta, el teléfono y hasta el club. Y ahora, con los nuevos teóricos del neoliberalismo, a nuevos principios económicos, donde ya lo pasado no me interesa. No se trata de imponer tal o cual gravamen, sino de si estos darán respuesta al nulo crecimiento de nuestra economía, a la generación de empleos, a la recuperación de los salarios reales y a frenar la tendencia recesiva de nuestra economía, lo que con estas medidas no va a suceder. Por ello seguiremos pugnando y defendiendo nuestras convicciones y el proyecto que representamos, y por ello votaremos en contra del dictamen que hoy se ha presentado. Querido Diario de los Debates, vengo a presentar las reservas que mi grupo parlamentario ha hecho a los artículos 1168 y 1175 del Código de Comercio, y en un solo acto el artículo 15 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y Valores, a fin de dejar por lo menos en tus páginas mi oposición y un testimonio de lo que estamos discutiendo o intentando discutir en torno a la llamada reforma financiera. México demanda hoy una transformación profunda de su régimen político que nuevas reformas electorales no pueden ofrecer. Para ello, es necesario crear condiciones legales y políticas que permitan la construcción de nuevas reglas claras y definitivas para regir los asuntos de la vida pública del país. Estamos ante una realidad indiscutible. Se ha agotado el sistema presidencialista que en el pasado se apoyaba en la hegemonía de un partido y que, por más que se pretenda restaurar, la pluralidad característica de la sociedad mexicana obliga a transitar hacia un sistema democrático con los equilibrios propios de una república federal y representativa que garanticen estabilidad, certidumbre y gobernabilidad política. Se trata de concretar la aspiración de un gobierno representativo que limite el ejercicio del poder público y ensanche los derechos y garantías de los ciudadanos. Queremos proponer en esta iniciativa alcanzar 3 grandes objetivos buscados por los habitantes de la ciudad a lo largo de la historia. Primero, la transformación de la naturaleza constitucional de la Ciudad de México para transitar a un modelo de un distrito federal al de una ciudad capital con autonomía constitucional, integrándose plenamente al Pacto Federal. Segundo, mantener el carácter de la Ciudad de México como capital de la República y sede de los poderes de la Unión, bajo una nueva relación entre los poderes federales y los de una entidad federativa autónoma. Y tercero, transformar el actual régimen constitucional para dotar a la Ciudad de México como una nueva entidad de la Federación que estaría bajo la denominación de Ciudad de México. Este documento, este dictamen, el proyecto de dictamen que estamos discutiendo, va a pasar a la historia, al igual que sucedió
con los tratados de Guadalupe Hidalgo, con los que Santana entregó la mitad del territorio nacional. Al igual que los tratados y convenios que firmó la aristocracia mexicana para imponer a un emperador extranjero en el gobierno, como sucedió también con los tratados de Bucareli, que indudablemente empeñaban lo que hoy ponen a remate en el país y formarán parte este dictamen como una de las peores etapas de la mayor ignominia en nuestra historia. Hoy prácticamente se somete a remate no solamente el petróleo, sino también el resto de los hidrocarburos y la industria eléctrica, vulnerando profundamente al Estado mexicano, que sigue debilitándose. Si tenemos un Estado fallido ante la delincuencia, hoy tenemos un Estado fallido ante los poderes económicos fácticos del país y del extranjero. Y se pone indudablemente en riesgo la soberanía de nuestro país, no solamente en cuanto al manejo libre, autónomo de sus recursos naturales, sino la soberanía sobre nuestra política energética y sobre las decisiones soberanas que hoy se verán sometidas a los tribunales internacionales, siendo ajenas a la legislación mexicana. Por eso, yo creo que tenemos que ubicar en su justa dimensión este debate. Se trata, como decía, de una reforma que nos va a confrontar y a dividir a los mexicanos. Y por eso hemos insistido en que estas decisiones deben de someterse a una consulta popular que involucre a todos los ciudadanos del país. No es como dice el senador Orihuela, que queremos ganar en una consulta lo que no ganamos en las urnas. Por supuesto, en las urnas ustedes tampoco ganaron la propuesta de privatizar el petróleo, porque no solamente no estaba en su plataforma electoral, sino que se vieron obligados a modificar su programa y sus estatutos. Se engañó a la población durante la campaña. O lo que dice el senador Pablo Escudero y también el senador Orihuela en este recuento de agravios y desastres de Pemex, sino es más que el recuento de sus propias incapacidades. Si hoy no hay refinerías, es que porque Pemex decidió deliberadamente no construir nuevas, y los gobiernos del PAN no pudieron acabar ni siquiera una barda en el municipio de Tula. No es porque no haya tecnología y recursos para aprovechar el gas natural, porque fueron más jugosos los negocios en los gobiernos del PAN, trayendo gas natural desde Perú en buques tanque, en lugar de construir un oleoducto de 100 kilómetros a los Estados Unidos, que hubiera abaratado los costos del gas natural por lo menos en un 80%. Y no nos vengan hoy a decir quienes corrompieron a Pemex, que han sido los gobiernos del PRI y del PAN, que esta privatización es para acabar con la corrupción, cuando los corruptos han sido ustedes mismos, porque el presidente del Comité de Administración de Pemex siempre ha sido el presidente de la República. Eso es lo que hay que decirle a las mexicanas y a los mexicanos.